Bueno, pues entonces estábamos viendo eh, cosas acerca del valor esperado y habíamos visto que era básicamente el límite de un promedio, ¿no? Cuando tenemos un número infinito de números aleatorios, entonces su promedio va a aproximar al valor esperado, o a la media, o a la esperanza, o al primer momento, como ustedes le quieran decir. Ujú. Y bueno, hemos visto mucha teoría. Y ahora lo que quiero que veamos es algunos ejemplos para que cuando ustedes tengan que aplicarlo no les agarre de sorpresa, ¿ok? Entonces vamos a empezar de más sencillo a más complicado. Ujú. Entonces el primer ejemplo, más sencillo, es el siguiente. Ujú. Vamos a tirar un dado n veces. Y lo que quiero calcular es cuál es el número esperado ujú, de seises. Ujú. Entonces, el número esperado de seises es el valor esperado del número de seises que van a aparecer en las n veces que lo tiro. Ujú. Y este es el más sencillo porque lo único que tenemos que hacer aquí es ver quién es la variable aleatoria. Entonces, m, la variable aleatoria, o más bien cómo está distribuida. Entonces, m es la variable aleatoria que me dice el número de seises que aparecen en los n tiros. Es decir, estoy echando un dado n veces. Ajá. Y estoy contando el número de veces que salió un 6 y m es ese número de veces que aparece un 6, ¿no? En las n veces que lo tiro. Y bueno, entonces, ¿alguien ya sabe cuál es la distribución de, mm, de m? Ujú. ¿O necesitan más información? ¿Alguien de ustedes ya sabe? ¿No? Bueno, ok, exactamente. Entonces, Emiliano es el que está bien. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo un experimento aleatorio n veces. Ujú. Y nos interesa cuando sacamos 6. Entonces 6, podemos tomar como que 6 es un éxito, porque es en el que nos estamos fijando. El número 6 es un éxito y todos los demás son un fallo. Entonces 1 a 5 son fallos. Entonces básicamente m es el número de éxitos ujú, en n intentos. Ujú. Entonces, M está distribuida binomial con parámetros N y P. Y bueno, N es N, ¿no? Pero P, ¿quién es? Porque recuerden que P es el parámetro que nos dice cuál es la probabilidad de éxito. Entonces, en este caso, ¿cuánto es? Un sexto. ¿Ok? Muy bien. Y pues nos piden el número esperado de éxitos. Ay, entonces aquí es M. Ujú. Y ya se acuerdan cuál es el valor esperado de una binomial. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? NP. Muy bien. Entonces, N entre 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les digo, este fue el más sencillito y vamos a ir incrementando la dificultad. ¿Ok? Entonces, ahora nos van a decir, bueno, ya no va a ser tan platicadito, sino que
Vamos a tener una X, variable aleatoria continua, con densidad f de X igual a C por X más raíz de X por la función indicadora en el intervalo 0, 1. Ok, y ahora tenemos que, nos piden dos cosas, calcular C y encontrar 1 entre X, el valor esperado de 1 entre X. Ok, entonces vamos a empezar con C, ¿no? Entonces nosotros sabemos que 1 debe ser la probabilidad de que cualquier cosa pase, ¿no? Esto debe ser la probabilidad de que X sea un número real, el que sea. Y esto es la probabilidad de que X esté entre menos infinito e infinito. O sea, que sea un número el que sea, ¿no? Y pues con esto ya podemos calcular, ¿no? Esto es la integral de menos infinito a infinito de fx de x. Entonces esto va a ser la integral de menos infinito a infinito de c x más raíz de x, perdón, por la función indicadora. Ok. Bueno, y ahora vamos a tener que es 0 fuera del 0 a 1, entonces solo tenemos que integrar de 0 a 1. Ok. Bueno, y ahora vamos a tener que podemos sacar la c porque c es una constante. Ok. E integramos. Entonces tenemos c por x cuadrada sobre 2 más x, raíz de x es x a la 1 medio. Entonces 1 medio más 1 es 3 medios entre 3 medios. Esto evaluado de 0 a 1. Entonces x cuadrada sobre 2 más 2 tercios de x a la 3 medios. De 0 a 1. Vemos que cuando x es 0, todo es 0. Y cuando es 1, tenemos 1 medio más 2 tercios. Esto es igual a 6, 3, 4, ¿no? Entonces estos son c por 7 sextos. Y pues 1 debe ser igual a c por 7 sextos. Por lo tanto, c es 6 séptimos. Esa es la primera respuesta, la primera cosa que nos piden calcular. Y ahora nos piden cuál es el valor esperado de 1 entre x. Entonces, para b, tenemos que la función de valor esperado es, perdón, la función de variable aleatoria es 1 entre x. G de x es igual a 1 entre x. Y teníamos que el valor esperado de g de x era la integral de menos infinito a infinito de g de x por fx. ¿Ok? Entonces, sustituyendo, nos va a quedar la integral. Es de menos infinito a infinito, pero recuerden que tenemos en la densidad una función indicadora entre 0 y 1 que va a ser todo 0. Entonces, en realidad tenemos la integral de 0 a 1. Y ahora tenemos 6 séptimos, que es c, por x más raíz de x por 1 entre x, que es nuestra g de x, ¿sí? Entonces esto va a ser 6 séptimos por la integral de 0 a 1, 1 más, y ahora x a la 1 medio por x, x a la 1 medio
entre x es x a la menos 1/2, ¿no? Ok. De x. Muy bien. Entonces esto va a ser 6 séptimos, integral de 0 a 1. Ah, no es cierto, la integral ya. Entonces, x más x a la 1/2 más 1 es x a la 1/2 entre 1/2 intervalada de 0 a 1. Entonces 6 séptimos de x más 2 x a la 1/2. Cuando esto es 0, todo es 0. Y cuando es 1, tenemos 6 séptimos por 1 más 2, ¿no? Entonces esto es 3 por 6, 18 entre 7. ¿Ok? Y ya, calculamos todo lo que nos pedía. ¿Hasta ahí va todo bien? ¿O no? Sí, todo bien. Ok. Bueno. Ok. Y vamos a ir incrementando la dificultad. 3. Ok. Entonces este va a ser similar, pero un poquito diferente. Entonces sea x una variable aleatoria con densidad f de x igual a más b por x, función indicadora de en el intervalo 0, 2. Okay. Y sea x con esto y el valor esperado de x ya nos lo dan y estos son 7 sextos. Entonces la primera pregunta es calcular a y b y la segunda pregunta es calcular el valor esperado de x cuadrado. ¿Ok? Pues vamos a hacer esto. Entonces aquí es similar porque tenemos aquí dos constantes que no sabemos cuáles son, pero ahora son dos constantes. Ajá. Entonces vamos a empezar como hicimos en la vez anterior, ¿no? Que era que 1 debería ser la integral de menos infinito a infinito de fx de x porque esa es la probabilidad de que tenga cualquier valor. Tiene que ser 1 siempre. Bueno, y ahora otra vez va a ser 0 la función de densidad fuera de este intervalo, entonces no nos interesa calcular la integral ahí porque es 0. Entonces la integral de 0 a 2 de a más bx de x. Y esto es ax más bx cuadrada sobre 2, evaluada de 0 a 2. Otra vez, cuando esto es 0, todo es 0. Y cuando es 2, vamos a tener 2a más, y ahora b por 4 entre 2 es 2b, ¿no? Si estoy cometiendo un error, me dicen, por favor. Ajá. Y esto debe ser igual a 1. Entonces tenemos aquí una ecuación algebraica, ¿no? 2a más 2b igual a 1. Necesitamos otra ecuación para poder determinar las dos constantes. Y esta la obtenemos de aquí. Ya sabemos cuánto vale el valor esperado. Entonces, 7 sextos es el valor esperado de x, que es la integral de menos infinito a infinito de x por fx de x. ¿Ok? Entonces, esto es la integral de 0 a 2 de ax más bx cuadrada. Ya multipliqué la x por la densidad. Bueno, y entonces esto va a ser ax cuadrada sobre 2 más bx cúbica sobre 3. Todo esto evaluado de 0 a 2. Otra vez cuando es 0 todo es 0 y vamos a tener a por 4 entre 2 es 2a más b por 2 al cubo es 8, entonces más 8 tercios de b. Y esto debe ser igual a 7 sextos. ¿Ok? Esta es nuestra segunda ecuación algebraica.
Ok, entonces aquí le voy a poner 1, esto le voy a poner 2. De 1 puedo despejar, ¿no? Y voy a tener que A es igual a 1/2 menos B. Ujú. Entonces, esta es mi ecuación 3. De 1 obtengo la 3. Y ahora, en 7, voy a tener 2 por 1/2 menos B, más 8/3 de B, igual a 7/6. Esto es 1 menos 2B, más 8/3. Si hago un error, por favor, díganme. Porque a veces es difícil cuando uno lo está haciendo aquí. Y está hablando al mismo tiempo y todo. Y esto es 1 menos 6 menos 8 entre 3 por B. Es más, ¿no? Menos 6. Ahí sí estaba bien, bueno. Ok, es igual a 7/6. Voy a eliminar el 1 de ambos lados. Entonces, resto de ambos lados y voy a tener 8 menos 6 es 2, ¿no? 2/3 de B es igual, y son 7/6 menos 6/6 es 1/6. Ok, entonces B es igual a 3/2 por 1/6. Y esto es 2 por 3, 6. Esto es 1/4, ¿no? Entonces B es 1/4. B es 1/4. Y finalmente en 1 tenemos 2A más 2/4 es igual a 1. Tenemos 2A es igual a 1 menos 1/2. Y esto es 1/2. Y entonces tengo que A es igual a 1/4, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver. 2/4 más 2/4 es 1. Y luego 1/2 más 2/3. 1/2 más 2/3. Pues creo que sí está bien, ¿no? A menos de que no haya hecho algún error. Bueno, entonces eso es A y B, 1/4 y 1/4. Entonces tenemos que la densidad es 1/4 por 1 más X por la función indicadora en 0, 2. Ok. Y ahora nos piden calcular X cuadrado. Entonces esto va a ser la integral de 0 a 2 de X cuadrada por 1/4, 1 más X. Ok, entonces esto es 1/4 por la integral de 0 a 2 de X cuadrada más X cúbica. Ok. Y esto es 1/4 por X cúbica sobre 3 más X cuarta sobre 4, 0 a 2. Ok, esto es 1/4 de 8/3 más 16/4. Esto es 1/4, pero 16/4 son 4, ¿no? Entonces 8/3 más 4. Esto es 1/4 por 8 más 12 entre 3. Y esto es 20, ¿no? Entonces 1/4 por 20/3. Y 20 entre 4 es 5. Entonces son 5/3. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces, ¿va todo bien o ya nos perdimos? Todo bien.
¿Todo bien? Bueno. Entonces, pues vamos a terminar de esto. Entonces, ahora sí, vamos a ir a un ejemplo que es una aplicación real. Ajá. Es una aplicación real. Es un modelo sencillo, pero viene de un modelo, o sea, hay muchas aproximaciones y consideraciones que hay que hacer, simplificaciones, y al final llegamos a un modelo sencillo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Ujú. Entonces, la función de autocorrelación de velocidad velocidad, se define como g función de t igual al valor esperado de v en 0 punto v en t. Ujú. Si tenemos una bacteria moviéndose circularmente cerca de una superficie con velocidad angular, esto parece variable aleatoria, ¿no? Con velocidad angular omega una variable aleatoria. ¿Cuál es g de t? ¿O cuál es la expresión para g de t? Si omega está distribuida uniforme en el intervalo 0, 1, o si omega está distribuida exponencial con parámetro lambda. Esa es la pregunta. Entonces, cuando nosotros tenemos una bacteria que tiene ciertas propiedades, o sea, ciertas propiedades biofísicas o biomecánicas, que está nadando cerca de una superficie, o sea, en una caja de Petri o algo así, por interacciones del líquido en el cual está nadando con la superficie plana, entonces las bacterias van a moverse en forma circular, van a describir círculos. Ajá. Entonces estamos suponiendo que las bacterias están escribiendo círculos perfectos mientras están moviendo, pero estamos suponiendo que como tal vez la superficie es irregular o algo así, entonces nuestras bacterias no están moviéndose todas con la misma velocidad angular, sino que algunas se mueven más rápido y otras se mueven más lento. Ajá. Entonces la velocidad angular es la velocidad con la cual está incrementando este ángulo del círculo. Ujú. Bueno, entonces la trayectoria que está describiendo esta bacteria la podemos escribir como una curva parametrizada porque es un círculo. Entonces la trayectoria de la bacteria, la posición pues de la bacteria como función de t, la podemos escribir como coseno, vamos a escribirla como, no, como seno de omega t, coseno menos coseno de omega t. O sea, si nosotros vemos qué figura geométrica es esta, cuando t está cambiando, es un círculo. Ajá, entonces, ahí está. Ahora, la velocidad es simplemente la derivada de la posición. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada de esto? Pues la derivada del seno es coseno, es omega coseno de omega t y seno de omega t.
Bueno, omega, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, entonces, esto está, aquí me faltó algo. Esto está dividido entre omega cuadrado. Ajá, para que esté normalizado eso. Bueno, ahora vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, o bueno, ¿cuál es V en cero? V en cero va a ser coseno de cero es 1, entonces omega, y seno de cero es 0, omega 0. Ujú. Entonces, V0 punto VT, ¿quién es? Pues esto es omega cuadrada coseno de omega t, y ya, ¿no? Porque el otro es 0. Entonces, déjenlo escribo mejor. Omega cuadrada coseno de omega t. Y entonces G de t es el valor esperado de V0.bt entre omega cuadrada. Y esto es simplemente coseno, el valor esperado de coseno de omega t. Entonces, esto es la función de autocorrelación de velocidad. ¿Y qué nos está diciendo el valor de la función de autocorrelación de velocidad? Lo único que nos dice esta cosa es cómo se compara la velocidad inicial con la velocidad al tiempo t en promedio. O bueno, en la media, o el valor esperado de la comparación entre velocidad en cero y velocidad al tiempo t. Ahora fíjense en algo. Si V0 y Vt son el mismo vector, o sea, si V0 es igual a Vt, entonces esto sería V0.V0 al cuadrado. Bueno, sería V0.V0. Y entonces tendríamos omega cuadrada, entre omega cuadrada es 1. Es decir, cuando la g de t es 1, eso quiere decir que las velocidades al tiempo 0 y al tiempo t son perfectamente iguales. Son la misma velocidad en promedio. Ahora, si v en 0 fuera menos v en t, o sea, tienen signos opuestos. Al tiempo 0 mi bacteria va para allá y al tiempo t mi bacteria va para allá. O sea, justamente en la dirección contraria. Entonces V0.Vt sería menos omega cuadrada, porque sería omega 0 por menos omega 0. Sería menos omega cuadrada. Y esto sería menos 1. Entonces G de t es menos 1 cuando van en direcciones contrarias, o cuando la velocidad es al contrario de como iba antes, en promedio. Y finalmente, esto es 0 cuando las velocidades son ortogonales, porque entonces este punto sería 0, o cuando en promedio no hay ninguna similaridad entre la velocidad inicial y la velocidad del tiempo t. Entonces eso es lo que nos está describiendo. G de t es una función definida entre 1 y menos 1. 1 es cuando hay perfecta similitud entre las velocidades, menos 1 es cuando son antiparalelas, y 0 es cuando no guarda ninguna similitud. Más que. Bueno, y entonces queremos calcular esto, la g de t, cuando omega está distribuida uniforme o exponencial. Entonces vamos a hacer estos cálculos. Entonces tenemos que g de t es el valor esperado del coseno de omega t. Y omega es una variable aleatoria distribuida uniforme en intervalo 0. Ok. Entonces, pues es lo mismo que habíamos hecho siempre. Entonces, coseno de omega t es la integral. A ver, primero que nada, la densidad de omega es 1 entre b menos a, pero b es 1 y a es 0, entonces 1 entre 1 por la función indicadora en el intervalo.
Entonces, esta es la integral de menos infinito a infinito de coseno de omega t por f de omega. ¿Ok? Entonces, como es 0 fuera del intervalo, entonces esto es simplemente la integral de 0 a 1 y la densidad es 1. Entonces no tenemos que escribir nada, es simplemente coseno de omega t de omega. ¿Ok? Y pues esta integral la podemos calcular fácilmente porque t es una constante respecto a omega, que es la variable de integración. Entonces la integral de coseno es seno 1 entre t, seno de omega t. Es fácil ver que si derivo seno, bueno, 1 entre t seno de omega t con respecto a omega, obtengo coseno de omega t. Y esto, cuando omega es 1, es seno de t entre t. Es seno de t entre t. Y en 0, seno de 0 es 0, entonces no importa. Ahora, nada más para que ustedes lo vean, porque se me olvidó guardar la imagen. Les voy a mostrar cómo se ve seno de x entre x, si es que nunca han visto esta función. Es esta. Entonces aquí es, no, es una función, la densidad de la uniforme nunca depende de la variable, solo en la función indicadora. Ah, sí, en la función indicadora sí es omega. Bueno, entonces esta es la función seno de t entre t. Y esto es como se ve. Entonces nos está diciendo que cuando t es igual a 0, pues obviamente la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial. Entonces siempre tiene que empezar en 1, la función de autocorrelación. Y después se va a ir a números negativos. Es decir, en promedio van a haber muchas bacterias que van a ir en dirección exactamente contraria a la inicial. Y esto es porque como podemos tener cualquier velocidad angular entre 0 y 1, entonces es fácil tener múltiplos de las velocidades angulares de otras bacterias y entonces van a estar haciendo lo contrario. Pero bueno, vemos que esto decrece y para tiempos grandes esto tiende a 0. La función de correlación tiende a 0 y eso es obvio porque después de mucho tiempo, las velocidades de las bacterias pueden estar en cualquier dirección y no tienen por qué guardar ninguna relación con la velocidad inicial, porque ya pasó mucho tiempo, entonces pues ya pueden estar en cualquier momento. Entonces las las funciones de autocorrelación siempre van a tender a 0 cuando t tiende a infinito, como va aquí. Bueno, entonces esta fue nuestro primer inciso, pues, de lo que nos pedían, que era cuando omega era una variable aleatoria uniforme. Ok, ahí está. Y ahora B nos dice que, bueno, tenemos otra vez que calcular la función de autocorrelación, pero ahora omega va a estar distribuida exponencial con parámetro lambda. La densidad de la, ¿cómo se llama? El exponencial es lambda e a la menos lambda omega. Función indicadora de intervalo 0 infinito. ¿Ok? Entonces vamos a calcular esta cosa. Ok, entonces coseno de omega t es la integral de menos infinito a infinito. Coseno de omega t, f omega de omega. Ahora la función indicadora está en intervalo 0 infinito.
Entonces, todo lo que no está en ese intervalo es 0. Entonces, la integral de 0 a infinito del coseno de omega t por lambda, a ver, seno de omega t por lambda y a la menos lambda omega de omega. ¿Ok? Bueno, ahora pues vamos a sacar la lambda. Entonces esto es igual a lambda integral de 0 a infinito coseno de omega t e a la menos lambda omega de omega. ¿Ok? Y aquí podemos usar integración por partes, ¿no? Entonces, déjenme ver, aquí tengo mis notas. Okay. Entonces, vamos a derivar e a la menos lambda omega. Su derivada es menos lambda e a la menos lambda omega. Y vamos a integrar coseno de omega t de omega. Y su integral es 1 entre t seno de omega t. Bueno, entonces esto es igual a lambda por v. Esto es 1 entre t e a la menos lambda omega seno de omega t. Esto evaluado de 0 a infinito. Y ahora fíjense que cuando omega es infinito, entonces tengo una e a la menos infinito, eso es 0, ¿no? 0 por lo que sea es 0. Ahora, cuando omega es 0, tengo un seno de 0. Y seno de 0, por lo que sea, es 0. Entonces, todo esto es 0. Ok. Y ahora, menos la integral de menos infinito, de 0 a infinito, de b de u. Esto es 1 entre t, seno de omega t, por menos lambda e a la menos lambda omega de omega. Entonces, esta lambda es una constante respecto a omega y esta t es una constante respecto a omega. Y puedo sacar la lambda con esta otra y luego el menos con el menos es más. Tengo que esto es lambda cuadrada entre t por la integral de 0 a infinito de seno de omega t por e a la menos lambda omega de omega. Otra vez voy a integrar por partes. Pues otra vez u es e a la menos lambda omega. Du es menos lambda e a la menos lambda omega. Dv es seno de omega t de omega. Y v es la integral del seno, es menos el coseno, ¿no? Entonces menos 1 entre t coseno de omega t. ¿Ok? Entonces esto es lambda cuadrada entre t por v es menos 1 entre t e a la menos lambda omega coseno de omega t de 0 a infinito. Y ahora menos b de u es menos por menos da, no, menos por menos más por menos menos. Entonces menos la integral de 0 a infinito de lambda e a la menos lambda omega por 1 entre t coseno de omega t de omega. Ok. Ahora esto no se me va. ¿Por qué? Porque cuando esto es infinito, entonces e a la menos infinito es 0, ahí sí es 0. Pero cuando esto es 0, esto es 1 y coseno de 0 es 1 también. Entonces me va a quedar ahí un 1 entre t, ¿no? Entonces lambda cuadrada por t por 1 entre t. Y luego voy a tener aquí menos. Y ahora tengo menos lambda por la integral de 0 a infinito e a la menos lambda omega coseno de
lambda entre t, coseno de omega t, de omega. Entonces vamos a multiplicar todo. Nos queda lambda cuadrada entre t cuadrada menos lambda cúbica entre t cuadrada y a la menos lambda omega integral, perdón, de 0 a infinito, coseno de omega t de omega. Ok. Y ahora, ¿a qué es igual esto? Pues era igual a esto de aquí, ¿no? Si siguen todos la igualdad, esto es igual a esto. Y esto entonces es igual a lo que teníamos antes, lambda por la integral de 0 a infinito coseno de omega t e a la menos lambda omega de omega. Y entonces vemos que esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, primero que nada puedo eliminar las lambdas de ambos lados, ¿no? Entonces voy a tener que la integral de 0 a infinito coseno de omega t y a la menos lambda omega de omega es igual a lambda entre t cuadrada menos lambda cuadrada entre t cuadrada por la integral de 0 a infinito e a la menos lambda omega coseno de omega t de omega. ¿Ok? Y como esto es lo mismo que esto, pues lo puedo pasar al otro lado. Entonces voy a tener la integral de 0 a infinito coseno de omega t e a la menos lambda omega de omega. Esto va a estar multiplicado por 1 más lambda cuadrada entre t cuadrada. Y esto es lambda entre t cuadrada. Y finalmente tengo entonces que la integral de 0 a infinito de coseno de omega t y a la menos lambda omega de omega es lambda entre t cuadrada por 1 entre 1 más lambda cuadrada entre t cuadrada. Multiplicando, esto es lambda por t cuadrada más lambda cuadrada, ¿no? Pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es esto. Lo que quiero es esto, que es lambda por la integral que acabamos de calcular. Entonces, coseno, valor esperado de coseno de omega t es lambda por la integral de 0 a infinito de coseno de omega t a la menos lambda omega de omega. Y esto es lambda por esto que acabamos de calcular. Lambda entre t cuadrada más lambda cuadrada. Y esto es lambda cuadrada entre t cuadrada más lambda cuadrada. Ok, entonces ya resolvimos eso. Y ahora fíjense qué pasa con esta función de autocorrelación. Cuando t es igual a 0, entonces esto es 0 y tengo lambda cuadrada entre lambda cuadrada es 1. Lo cual debe pasar porque cuando t es igual a 0, pues la velocidad inicial y la velocidad en t es la misma, ¿no? v0 y v0. Entonces es 1, tiene su valor máximo. Pero cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0. Y como t está siempre al cuadrado, t siempre es un número positivo, ¿no? Entonces esto, y lambda cuadrada también es un número positivo, siempre. Entonces esto siempre es positivo. En este caso, la velocidad la función de autocorrelación de velocidad es siempre mayor o igual a 0. Bueno, de hecho, mayor estricto porque esto solamente es 0 cuando t tiende a infinito. Entonces, nada más vamos a ver cómo se ve esta cosa. Ok. Y tengo esta. Esta es la velocidad la función de autocorrelación de velocidad. Vemos cómo empieza en 1 y luego tiende a 0, pero siempre de manera positiva. Y esto es porque la distribución exponencial, si ustedes recuerdan, le da más peso a los valores cerca de 0 y va decreciendo exponencialmente, ¿no? Entonces esto quiere decir que hay muchas bacterias
que se están moviendo muy lentamente sobre el círculo. Ajá. Entonces, se están moviendo tan lentamente la mayoría que en promedio casi nunca van a alcanzar a dar la vuelta y tener la velocidad antiparalela con la que inician. Entonces, se van a quedar siempre por ahí porque están moviéndose muy lentamente en el círculo. Y entonces, pues en promedio nunca van a llegar a ese punto donde son antiparalelas las velocidades iniciales y al tiempo t. Y bueno, entonces espero que con esto se hayan podido dar cuenta que sí importa cuál es la distribución de nuestras variables aleatorias. En este caso, nos está prediciendo dos cosas diferentes dependiendo de cuál es la distribución de omega, ¿no? En una me predice que siempre las voy a encontrar más o menos, las velocidades siempre van a estar más o menos paralelas, aunque va a ir decreciendo este paralelismo. Y cuando era uniforme, vamos a ver que sí vamos a ver en promedio de pronto que las velocidades son contrarias, lo cual nunca vemos aquí. Bueno, entonces voy a regresar un poquito para los que estaban copiando. Pero pues ya terminamos. ¿Tienen alguna duda o se perdieron en alguna cuenta o algo?